en estos días aquí en la ciudad, en el sur de la Florida, se llevó a cabo festival representando a una comunidad en la cual el tema principal es igualdad. Y bueno, dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él, en Jesús, el pecado de nosotros. Dice la Escritura, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Dios de la Biblia no hace acepción de personas. Él es igual para todos, en él hay igualdad. El apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que no hay acepción, no es para unos sí y para otros no. No, la salvación es para todo aquel que en él cree. Por eso el apóstol dice, miren, a mí no me da vergüenza el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación para todo. No hay discriminación, no hay selección, sino para todo aquel que cree. El Señor Jesús, en una ocasión que uno de los principales rabinos de la época le va a preguntar que qué es lo que debe hacer para ir al cielo. Jesús le enseña y le dice, mira, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, bueno, pero ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Y le dice, no, Nicodemo, mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús le estaba diciendo que era necesario nacer de nuevo espiritualmente. Y en esta misma enseñanza, Jesús dice una enseñanza poderosa, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. Igualdad, no hay discriminación, es para todo aquel que en él cree. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire qué importante, quiero leerlo de nuevo y subrayarlo y enfatizar esta afirmación poderosa de Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire, ahí en mi pueblo dirían, más claro no canta un gallo. Este es Jesús hablando, esta es su enseñanza. La mesa está servida. Usted y yo somos los que tomamos una decisión. Hay algunos que, como bien dice Jesús en su enseñanza, lo que sucedió es que aborrecieron la luz. ¿Por qué? Porque hacen lo malo. Entonces ellos decidieron aborrecer la luz. No vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Algunos escogen no creer, algunos eligen no creer. Dice el apóstol Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por
por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pero Dios, en su bendita gracia, Él dice: la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios, el que cree en Jesús, no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo lo que hacen es de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios amó tanto a la gente de este mundo, dice Jesús, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, dice Jesús, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo, dice Jesús, y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecer todos los mandamientos de Dios es lo mejor. Igualdad. Dios trata a todos los hombres de la misma manera. Él no hace acepción de personas ni tampoco discrimina a nadie. La salvación, la vida eterna, la vida abundante es igual para todos. Pero usted, mi querido oyente, y yo decidimos. Algunos decidimos creer en Jesús. Otros deciden no creer. Él vino no para condenar, porque Dios no condena a nadie. El que se condena es aquel que rehúsa a creer, aquel que se rehúsa a andar en la luz. El regalo de Dios es vida eterna para todo aquel que cree en Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesús. El que viene al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, solamente en Jesús. El hombre podrá legislar y poner las leyes que según los gobiernos convienen para la sociedad, pero la palabra de Dios no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús dijo, mire, el cielo y la tierra pasará. La legislación de las naciones, de los países, los que los hombres emiten leyes, van a pasar. Todo eso va a pasar. Se han cambiado. Unos en un momento dicen sí, en otro momento dicen no. Unos están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, pero lo que no va a cambiar es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, dijo Jesús, pero mi palabra no pasará.